Feliz sábado a todos vosotros. Aquí continuando con el estudio tanto de la palabra de Dios como los testimonios inspirados de la sierva de Dios. Hoy día vamos a estudiar un libro precioso que es El conflicto de los siglos, el capítulo 1 titulado El destino del mundo predicho. Pero antes vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, el mensaje que esta mañana nos tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema es el destino del mundo predicho. Entonces, en el capítulo 1 vamos a estudiar en dos fases, ¿ya? Vamos a estudiar referente a la visión que Jesús justamente tuvo en el Monte de los Olivos, donde hizo una serie de predicciones sobre lo que acontecería tanto en Jerusalén como en todo el mundo, ¿no? Antes de su venida. Entonces vamos a estudiar esta primera parte del capítulo 1, el destino del mundo predicho. Vamos a tocar el punto de la destrucción de la ciudad de Jerusalén con su templo y todo. Como ustedes están viendo ahí en la ilustración de lo que será este mundo dentro de pocos años. Muy bien, así comienza el primer párrafo. Está en Lucas capítulo 19, versículos del 42 y 44. Jesús sobre el monte de los olivos dijo esto: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos se cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho, en aprietos y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, dentro de la ciudad, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación», el tiempo que Jesús te visitó. Eso era el clamor de Jesús. Prácticamente se le hacía un nudo en su garganta a Jesús, porque con lágrimas en los ojos Jesús exclamaba esto a Jerusalén, que lo había rechazado. Y todo eso ustedes lo pueden ver en todo el capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Entonces, este primer capítulo comienza justamente con esta exclamación profética de Jesús de que justamente la ciudad de Jerusalén sería cercada por enemigos, ¿no? Pondrían su estandarte, su baluarte, y justamente todos los que vivieran dentro de la ciudad de Jerusalén serían, ¿qué cosa? Derribados, destruidos. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, ¿no? Más o menos entre marzo y abril del año 31 era este hecho. Era tiempo de Pascua y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, se elevaban las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: «Estoy sentada como reina, nunca veré el duelo», ¿no? Entonces, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba el salmista: «Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad de David, el gran rey». Entonces, con esos textos bíblicos se creían muy seguros. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco, como la nieve, estaban entonces iluminadas por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso, en el atardecer, hacía resplandecer el oro de las puertas, torres y pináculos. Y así se destacaba la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero aún muy ajenos a todo esto, los pensamientos que embargaban la mente de Jesús, como llegó cerca, viendo la ciudad,
Lloró sobre ella, Jesús lloró sobre ella. En medio de la alegría que provocara, ¿no?, su entrada triunfal de Cristo, ¿no?, con ramo de olivo, ¿no?, cuando entró sentado sobre un burrito, sobre un pollino, ¿no? Mientras el gentío, la gente agitaban las palmas, alegres hosanas repercutían en los montes, en las colinas, y mil voces le proclamaban Rey, el Redentor del mundo, se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza en su corazón. Él, Jesús, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, ¿no? Había resucitado a Lázaro, a la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Jesús lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. Jesús ya estaba justamente al término de sus 3 años y medio de ministerio terrenal que había hecho desde su bautismo hasta poco antes de la crucifixión. Entonces, contemplando la ciudad de Jerusalén después de su entrada triunfal, justamente eso era lo que embargaba su corazón, la incredulidad de los judíos a quien Jesús con tanto amor había venido en ofrecerles una salvación gratuita, pero la incredulidad de los judíos al rechazarle era lo que conmovía el corazón de Cristo, por eso que lloró. Jesús no lloraba por sí mismo. Por más que supiera dónde iba, Jesús sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Por algo es Dios, ¿no? Entonces no lloraba por sí mismo. Por más que supiera dónde iba, el Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía que se extendía ante su vista, porque Jesús sabía su acontecer, su futuro. La puerta de las ovejas se divisaba también de una de las puertas de Jerusalén. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, ¿no?, del santuario terrenal, y pronto iba a abrirse para él cuando como cordero fuera llevado al matadero, iba a ser crucificado. Entonces, poco más allá se destacaba el Calvario, lo que Jesús justamente estaba viendo en el Monte de los Olivos. Mientras la senda que pronto le tocaría recorrer iba a caer densas y horrorosas tinieblas sobre él, entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su alma generosa de Cristo, para nada. Jesús lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguera y por la dureza de corazón de aquellos a quienes Jesús viniera a bendecir y a salvar. Entonces, como repito acá, Jesús no lloraba porque iba a sufrir, le iba a doler los latigazos, la laceración, los clavos. No, por él no lloraba. Porque Jesús sabía que iba a sufrir, pero también sabía que iba a resucitar. Jesús lloraba por lo que acabo de leerles, por los incrédulos, por los que nunca se habían arrepentido. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido Israel se desarrollaba ante los ojos de Jesús. Toda la historia desde que Israel salió de Egipto, Jesús contemplaba toda esa historia, tanto de amor de parte de Dios como el rechazo de parte de ellos. Allí estaba el monte Moria. ¿Qué pasó en el monte Moria? Abraham no había ido a poner en sacrificio a su hijo Isaac, pero por la mano del ángel de Dios justamente se impidió ese sacrificio. Pues eso era justamente el monte sobre el cual estaba construido el templo de Jerusalén, donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entregaba sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al padre de los creyentes, a Abraham, ¿no?, el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era donde la llama del sacrificio, al ascender al cielo, ¿no?, desde la era de Orná, habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sion, la quiso por morada suya. Cuando se refiere justamente a la era de Ornán, David había cometido un gran pecado, justamente al censar al pueblo de Israel, para poder aumentar el número de su ejército, ¿no?, caballería, todo. Entonces había cometido un gran pecado. Entonces justamente un ángel exterminador justamente estaba con la espada desenvainada sobre Jerusalén. Inmediatamente tuvo que hacer David un sacrificio sobre ese monte para que
para que el ángel justamente detuviera su mano de no causar más estragos sobre la gente de Israel. Entonces justamente hubo una gran mortandad, pero gracias a ese sacrificio que se hizo sobre ese monte, ¿no? Moria, donde está el templo de Jerusalén, justamente se detuvo esa mortandad. Entonces todo eso era un lugar santo. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Todo se está refiriendo sobre el monte de los Olivos, sobre el monte donde está la Jerusalén. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y habían subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaba al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Ahí se está refiriendo también al templo de Salomón, que se había construido casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había sentado a la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra. Cuando justamente Salomón había ofrecido a Dios esos sacrificios de bueyes, ¿no? En la inauguración del templo, y una vez terminada su oración, justamente vino fuego del cielo y consumió la víctima. Y el templo se llenó de humo de tal manera que los sacerdotes no podían entrar al templo. Entonces justamente sobre ese monte donde estaba el segundo templo de Jerusalén, ¿no? El templo de Herodes, se había manifestado la presencia visible de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Israel había tenido todos esos favores del cielo, justamente de tener los rollos, los pergaminos proféticos, mesiánicos, todo un orden armonioso y perfecto, pero había menospreciado esas oportunidades o ese tipo de gracia que Dios les había conferido. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios, que se refiere a los antiguos profetas, ¿no? Como a Jeremías, que sufrió bastante, ¿no? A Isaías, a Zacarías, que lo mataron. Tantos profetas que hubieron, ¿no? Que Israel justamente los maltrató. Entonces, a pesar que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y por más que le rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable el Señor para que se arrepintiesen. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado ya las amonestaciones, las reprensiones y la súplica, Dios les envió el mejor don del cielo, más aún, derramó todo el cielo en ese solo don. ¿Quién es el mayor don? ¿Quién es la perla más preciosa? O la perla del gran precio. El mayor don del cielo es Jesús mismo, la presencia de Jesús, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Así es. En la parábola justamente de los malos labradores, ahí ustedes pueden ver justamente ese mensaje de Dios, ¿no? Bueno, el Hijo de Dios fue enviado para exhortar entonces a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto, como dice Salmo 88. Con su propio brazo Jesús había arrojado a los gentiles delante de ella. ¿A quiénes? A los cananeos, para que Israel pudiese justamente habitar la tierra prometida de Canaán. Entonces Dios la había plantado en un recuesto, un lugar fértil, una tierra que fluye leche y miel. La había acercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivase. ¿Qué más se había de hacer a mi viña? Dijo Jesús, que
yo no haya hecho en ella. A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas, o sea, frutos valiosas, ¿qué cosa les había dado? Silvestre, nada de fruto, ¿no? El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su propia viña, a su propio campo, para poder librarla, si fuera posible, de la destrucción misma. Jesús la labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos por salvar aquella viña que él mismo había plantado. Por eso Jesús había venido justamente mediante 3 años y medio de ministerio. Jesús había hecho el último recurso. ¿Para qué? Para que su pueblo de Israel, su propia nación elegida, se pudiese arrepentir. Pero ni aún con eso, ¿con qué terminó la historia de Cristo? Con la crucifixión, con su muerte. En el siguiente capítulo van a ver que a pesar de que Jesús había pagado con su vida la rebeldía de Israel, de su propia nación elegida, aún también continuó nuestro Dios dándole tiempo de gracia, muchos años tiempo de gracia. Pero aún así, la testarudez y el orgullo de la gente. Durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria, Jesús, estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual, Jesús dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso espiritual que Jesús ofrecía a los trabajados y cargados de pecado, a los esclavos del pecado. Pero aún así rechazaron. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor de parte de la nación de Israel, ¿no? Jesús prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Jesús mismo dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Entonces, Jesús errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penuria, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Acuérdense que Jesús mismo dijo: yo he venido para darles vida, pero darle en abundancia, la vida eterna. Entonces los efluvios o las lluvias de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor. Jesús, impulsado por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento, Israel empero se alejó de Jesús, de Dios, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas y burlados sus cariñosas amonestaciones. Así fue la vida de Jesús. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba ya casi llena. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable, y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. ¿De cuánto valor es un alma para nuestro Dios? Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios su especial tesoro. Hasta dónde llegó justamente la perfidia de los judíos, ¿no? De matar al autor de la vida.
Los profetas habían llorado la apostasía de Israel. Ahí tenemos al profeta llorón, a Jeremías, sus lamentaciones, ¿no? Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de las hijas de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética abarcaba no unos pocos años, ¿no? La mirada profética de Cristo cuando estaba relatando a sus discípulos esto es lo que había de acontecer en Jerusalén. Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo que más tarde iba a ser ocupado por Tito, el emperador Tito, el romano, y sus soldados, miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas, Jesús vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados por tropas extranjeras romanas. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada, muriéndose de hambre. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devoradas por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. Así, Jesús, cruzando los siglos con la mirada, no vio al pueblo de Israel, al pueblo del pacto, disperso en toda la tierra como náufragos en una playa desierta. Ahí pueden ver a ustedes a los judíos ahí en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, listos para ser llevados ahí al campo de concentración nazi. Todo eso vio Jesús. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira, que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en esta lúgubre palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Qué hermosa ilustración, qué hermoso cuadro de lo que hacen las gallinitas con sus pollitos, ¿no? Así fue el amor maternal de nuestro Señor Jesús para con el pueblo ingrato de Israel. Oh, si tu nación favorecida entre todas hubieras conocido el tiempo de tu visitación a lo que atañe a tu paz, yo detuve al ángel de justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan solo a los siervos ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso es San Juan 5:40. Siempre todas las amonestaciones de Jesús rechazado. Cristo, que vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían entonces el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón de Cristo se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Jesús anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Poco buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Eso iban a ser los resultados. Solamente unos pocos iban a ser salvados. Acá, como una especie de expresión de Ellen White, de una forma exclamativa, ¿no? Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto, ved al Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta a Jesús, aún el poder infinito.
salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, o sea, ya en nuestra época, nosotros, en este año 2021, a toda la humanidad, Jesús también miró en visión profética. Dirigiendo Jesús su mirada entonces hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos, ¿en qué consistió? En que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios. Rechazarían el sábado para colocar el domingo, un día espurio, como un día santo. Jesús lo vio eso. Entonces Jesús también vio el gran pecado del mundo cristiano, que iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte. Se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. Tremendo. Jesús lo vio todo. Jesús, 2 días antes de la Pascua, o sea, 2 días antes del 14 de Nisan, estábamos hablando del 12 de Nisan, Cristo se había despedido ya del templo por última vez. Después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los olivos acompañado de sus discípulos y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo, que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara el sagrado monte. Pero ahí Jesús, prácticamente en la imagen se puede ver, ¿no?, cómo Jerusalén es destruida, es invadida por los ejércitos romanos. 1000 años antes, se está refiriendo ya en el tiempo del reinado de David, ¿no? 1000 años antes, el salmista David había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo, dice el Salmo, ¿no? Y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración de Dios. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio, ¿qué cosa? El edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Interesante ilustración bíblica, ¿no? A pesar de que el templo de Salomón fue un templo más grande, ¿no?, y fue visitada por la presencia de Dios, ¿no? Cuando, como les dije, de que fuego del cielo consumió el sacrificio de bueyes que había puesto Salomón, ¿no?, para la inauguración del templo. Entonces, justamente con los babilonios, este primer templo fue destruido. Entonces, pero el profeta Ageo profetizó que el segundo templo, su gloria sería mayor que la gloria del primer templo de la época de Salomón. Pero vamos a ver en el siguiente párrafo qué pasó. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue construido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que, tras largo cautiverio por 70 años, ¿no?, había vuelto a su país asolado y casi desierto. Entonces, en Israel, algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo, que parecía tan inferior al anterior. Entonces, el sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es interesante.
Entonces, estos ancianos que habían regresado de Babilonia después de sus 70 años de cautiverio, habían conocido el primer templo antes que fuese destruido por los babilonios. Pero cuando vieron ya reconstruido el templo ya en el tiempo de Esdras y Nehemías, vieron que el templo era más pequeño. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo si el profeta Ageo dice de que la gloria del segundo templo será mayor que la gloria del templo que construyó Salomón? Entonces estaban chasqueados y lloraban. No podían tener una visión espiritual de lo que justamente quiso decir el profeta Ageo. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón. Ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo, se refiere a la Shekinah. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaba allí el arca del testimonio, había sido escondida por Jeremías en la cueva de Sedequías, en el monte Gólgota, debajo donde justamente Jesús fue crucificado, a 6 metros, bajo tierra. Entonces, no estaba ya en el arca del testimonio, las 2 tablas de piedra ya no estaban ahí en el segundo templo. Entonces, todo eso. Entonces, ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. O sea, ya no funcionaba ni el Urim ni el Tumim. Ellos se preguntaban entonces de qué manera la gloria del segundo templo es mayor que la del primer templo que construyó Salomón. ¿Dónde está la promesa de Dios que hizo mediante el profeta Ageo? Aquí da la explicación. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno, como lo están viendo ahí en la imagen. ¿Qué cosa? Pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primer templo que Salomón construyó. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo. Y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces vemos que la promesa de Dios mediante Ageo se cumplió en Jesucristo. Jesucristo fue la gloria del segundo templo que superó a la gloria del primer templo que Salomón y David construyeron. Interesante. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto a la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores de la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador romano del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto se habían importado de Roma entonces bloques de preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del maestro y diciéndole: mira, qué piedras y qué edificios. Le preguntaban a Jesús, ¿no?, para ver cuál era la opinión de Cristo. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida.
Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestida de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse en derredor de Jesús, en el monte de los olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, prácticamente ellos pensaron que en el año 70 Jesús iba a venir por segunda vez, cuando iba a ser destruida Jerusalén. Claro, el tiempo no lo sabían. Lo porvenir les era entonces misericordiosamente ocultado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, o si Jesús mismo lo hubiera dicho, ¿no?, en qué año va a ser su segunda venida y en qué año va a ser destruida Jerusalén, ¿qué hubiera sucedido? De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Salvador y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Esta profecía era de doble cumplimiento, ¿no? Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces, acá nos hace entender de que Dios da una luz gradualmente conforme al tiempo en que viven. Los discípulos no necesitaban saber en qué año iba a ser la venida de Cristo. No era verdad presente para ese tiempo, pero sí el tema de la destrucción de Jerusalén sí era verdad presente. Entonces, por eso que el Señor Jesús lo dio más detalles de cómo iba a ser justamente sitiada Jerusalén. Eso lo dio con detalle, como ya lo estamos viendo. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata de Israel, y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes y el pueblo dijeron, cuando Jesús estaba siendo juzgado, que su sangre de Jesús recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Es una oración suicida que habían hecho los judíos, pues se iba a cumplir. Entonces, iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, bien claro dice, ¿no?, de que cuando el lugar santo esté, ¿qué cosa?, sitiada por la abominación desoladora que es el imperio romano, entonces los que estén en Judea tenían ya de que escaparse a los montes, porque ya prácticamente iba a ser el fin de Jerusalén. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, ¿no?, que se extendía varios estadios, varios kilómetros más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, con la ropa que esté puesta nada más. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechada en el acto. Eso era verdad presente para los discípulos, ¿no? Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros.
Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Igual, de la misma forma, también cuando el ángel le dijo a Lot, huye, huye, escapa por tu vida. Eso también era el mismo mensaje para los cristianos. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo, como alarmista e insensato. Pero Cristo había dicho que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tremenda ilustración, ¿eh? La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. Es lo mismo que está pasando. Ahora se proclama de que Jesús va a venir al fin de los 6.000 años de historia, y la gente nos tildan de ¿qué? De fanático, de loco, igual que le dijeron a Noé, y también al igual como lo dijeron a los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén. Igualito. La historia siempre se vuelve a repetir. El Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Eso era justamente lo que Jesús también denunciaba por medio del profeta Miqueas. Acuérdense cuando Jesús había entrado a purificar el templo, a arrojar a los comerciantes que estaban dentro del atrio del templo, y cuando los fariseos y los sacerdotes huyeron de miedo cuando Jesús sacó su látigo, ¿no? Entonces la sierva del Señor dice de que justamente los sacerdotes eran coimeros, eran corruptos, ¿no? Ellos sacaban su tajada, sacaban su comisión de las ventas que los comerciantes hacían, de los corderos, de las cabritas, que iban a ofrecerse en sacrificio, ¿no? O sea, parte de la ganancia de los comerciantes, ellos también cobraban. Por eso de que todo el atrio del templo se había vuelto, como dijo Jesús, en cueva de ladrones. Y eso es lo que era. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban a Jesús como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. ¿Se acuerdan cuando Caifás dijo, no, es necesario que un hombre muera a que toda la nación de Israel se pierda? Y eso era. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban que ellos podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que toda la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Jerusalén con sangre, ¿no? A Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador, porque les echaba en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarles de sus enemigos los romanos. Por tanto, había añadido el profeta,
A causa de vosotros será Sión o Jerusalén arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Eso era la profecía. Muy bien, esta historia va a continuar en la segunda parte, porque ya en la segunda parte vamos a ver ya netamente ya cómo fue el desenlace, la destrucción del templo, todo. Y vamos a ver unas cosas proféticas que ocurrieron, ¿no? Y comparando cómo se va a ocurrir a escala mayor, ya en esta década, que nuestro Señor Jesús va a venir por segunda vez. Estamos viviendo la última generación. Entonces, esto es para poder comprender que lo que sucedió con Jerusalén es un pálido reflejo de lo que sucederá en todo el mundo a escala global. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra y del espíritu de la profecía, Señor, del conflicto de los siglos, para poder entender cómo las cosas, Señor, Israel te rechazó, y ahora cómo tu pueblo también, mediante la apostasía omega, Señor, que ha entrado en las filas de tu pueblo, Señor, también está repitiéndose la misma historia. Ayúdanos a seguir adelante. Te rogamos, Señor, que pueda, Señor, ayudar a tantos que se pueda poder salir del engaño. Gracias, Señor. Te suplicamos estos favores por el perdón de nuestros pecados y por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, y una gran bendición para todos ustedes, hermanos. Un feliz sábado y una feliz semana. Dios le bendiga.